Bienvenidos a todos a esta masterclass en la que vamos a tratar de desgranar lo que es el ciclo integral del agua, lo que queremos decir con ciclo integral del agua. Un ciclo, sabéis que es un proceso en el cual está dividido en diferentes fases que van a repetirse una tras otra, de forma que una vez que se produce una fase sabemos cuál es la fase anterior y cuál es la fase posterior. Esto es la definición de ciclo, ¿vale? Si estamos hablando de agua, el ciclo del agua empieza con la precipitación. Bueno, el ciclo del agua lo conocemos todos, ¿vale? Empieza con una precipitación. La precipitación puede ser en forma de agua, en forma de nieve. Este agua circula por los ríos, se infiltra, sigue circulando por los ríos, se evapotranspira a través de las plantas, llega al mar. Y en el mar se evapora. Bueno, este es el ciclo integral del agua que enseñamos a los niños en los colegios desde muy pequeñitos. Cuando queremos hablar de ciclo integral, quiere decir que estos procesos, es decir, precipitación, evaporación, hemos introducido unos procesos de forma que dentro de este mismo ciclo vamos a variar, vamos a introducir elementos de los que vamos a obtener un beneficio o vamos a modificar de forma que el ciclo empieza de la misma forma, termina de la misma forma, pero la mano del hombre ha intervenido. ¿Vale? Esto sería un ciclo integral del agua. En el máster del que estamos hablando, en el máster de Ingeniería del Agua, se consigue tocar todos los puntos de este ciclo integral del agua, tan importante en los tiempos actuales en los que estamos. ¿Vale? Aquí veis una diapositiva en la que empezábamos con la precipitación, acabábamos con la evaporación y teníamos varios procesos intermedios. ¿Vale? Estos procesos intermedios vamos a ir viéndolos poco a poco y dentro de este máster que os digo se tratan de forma exhaustiva cada uno de ellos y de forma que se vea este ciclo integral del agua de una manera global, ¿vale? Y consigamos gestionarlo y manejarlo según los intereses que tengamos, ¿vale? En el ciclo integral del agua definimos varias partes. Una parte es el abastecimiento, otra parte es el saneamiento y otra parte es la depuración. Dentro del abastecimiento también encontramos varias fases. El abastecimiento en alta, el abastecimiento en baja. Vamos a ir desglosando cada una de las partes, ¿vale? Si empezamos hablando de este ciclo, lo primero que hacemos, una vez que el agua llueve y empieza a circular por los ríos, necesitamos captarla, ¿vale? Necesitamos acumularla o recogerla para poder disponer de ella cuando nos interese. Estas captaciones pueden realizarse en pequeños lugares o directamente desde una corriente continua o desde lagos, o pueden necesitar de grandes obras como son las presas, ¿vale? Esto sería la primera fase, la captación del agua. En presas o directamente en pequeñas captaciones de río, azudes, este tipo de elementos. De esta forma, lo que nos tratamos de conseguir es la directa obtención del preciado elemento del agua, ¿vale? El control. Tenemos el control. Podemos conseguir el agua, ¿vale? Una vez que la hemos captado, ¿qué hacemos con ella? Pues en este momento, aparte de después hablar de los tratamientos, en este momento me gustaría introducir un pequeño elemento que puede ser muy beneficioso, que está un poquito fuera del tema tratamiento del agua, pero que últimamente está muy en boga, que es los procesos hidroeléctricos. Una central hidroeléctrica
tendría cabida en este momento tras la captación, ¿vale? Por ejemplo, sabéis que la energía hidroeléctrica es una energía limpia, es una energía que necesita un pequeño gasto inicial, pero que después el aprovechamiento va a ser bastante bueno a lo largo del tiempo y a lo largo de bastante tiempo. Quería contaros unos pequeños datos de este proceso, del proceso hidroeléctrico. Y, por ejemplo, contaros que en España, en los años, en 1940, el 92% de la energía que se producía en España era energía hidroeléctrica, el 92%. Sí que es cierto que en aquella época el gasto de energía no tenía nada que ver con el gasto que tenemos ahora, ¿vale? Pero era muchísima energía en un proceso grande. En la actualidad, en el 2019, pues el 19% de la energía producida aquí en España es energía hidroeléctrica. Es decir, nos han ganado la partida a la energía hidroeléctrica otro tipo de energía, como por ejemplo la eólica. La eólica ahora mismo tiene alrededor de un 20-22% de producción. Hay otras energías ciclo combinado, energía nuclear, todas este tipo de energías han ganado la partida a la energía hidroeléctrica. Entonces, bueno, deberíamos pensar que quizá sería el momento de empezar a pensar en otro tipo de energías renovables que puedan ser utilizadas otra vez. En cuanto a una lista a nivel europeo, España ocupa el quinto país. Los países como Noruega, Suecia, Francia o Italia están a la cabeza de este tipo de energía. En otros lugares, como por ejemplo Perú, el 96% de la población tiene acceso a la energía, a la electricidad. Y de este 96%, el 48% es energía hidroeléctrica. O sea, prácticamente la mitad de la energía eléctrica producida en Perú es a través de las centrales hidroeléctricas. En Colombia, pues en Colombia también el 96% de la población tiene acceso a energía eléctrica. Y en este caso, la energía hidroeléctrica es el 66% de la producción. ¿Vale? Bueno, en realidad son países que tienen muchísima agua y muchísimas posibilidades en cuanto a energía hidroeléctrica. Entonces, es muy interesante para ellos este tipo de iniciativas, ¿vale? Porque además hacen que sean autosuficientes, por así decirlo. A nivel mundial, sin embargo, la producción de energía hidroeléctrica viene a ser del 14% de la energía total producida, ¿vale? Y el mayor productor es China. Sabéis que es el que más centrales tiene, seguida de Brasil. Brasil es el segundo país en el mundo a la cabeza de la producción hidroeléctrica. Bueno, quería daros estos pequeños datos, después os daré otros datos en cuanto a depuración, ¿vale? También a nivel países y a nivel mundial, ¿vale? Bueno, pues la energía hidroeléctrica tendría cabida aquí entre la captación y el tratamiento. Una vez que hemos captado el agua y la hemos utilizado o no para producir energía eléctrica, ¿vale? Pues el agua pasa a las estaciones de tratamiento de agua potable, ¿vale? Las ETAP. Este agua se va a destinar a uso de boca, que decimos, ¿vale? A agua potable, ¿vale? Entonces, tenemos que trasladarla. Este sería el transporte. ¿Cómo la trasladamos? Estas son las grandes arterias de transporte de agua. Suelen ser grandes conducciones que van de un punto a otro, ¿vale? Son redes ramificadas, que se dice,
porque van de un punto a otro. O pueden tener salidas, conexiones que van desde la tubería principal a otros lugares, pero la tubería tiene forma de rama, es decir, tiene un punto inicial y un punto final. ¿Vale? El agua solamente puede ir del punto final del punto inicial al punto final por un único camino. ¿Vale? Esta es una red ramificada. Son las grandes redes de transporte. Hay veces que se emplean grandes canales también para esta fase, ¿vale? Son grandes canales a cielo abierto. Las tuberías funcionan en gravedad, pero en lámina libre, ¿vale? Quiero decir, los canales funcionan en gravedad en lámina libre. Las tuberías también funcionan en gravedad, pero si hemos puesto una tubería nos interesa llenarla del todo, entonces funcionaría a presión, ¿vale? Para aprovechar más el caudal que va a circular por su interior, ¿vale? Una vez que hemos llegado a este transporte, hemos llevado el agua desde la captación hasta un determinado lugar donde lo vamos a almacenar. Estos son los grandes depósitos. Son depósitos enormes imaginaos a las entradas de los pueblos en un cerro que vienen desde la presa. Viene la tubería desde la presa hasta el depósito del pueblo. Y desde el depósito del pueblo, que tiene un almacenamiento determinado para 2 o 3 días, se va a realizar la distribución a los hogares o a los centros de uso de este agua, ¿vale? Estos lugares de almacenamiento, pues hemos dicho que son grandes depósitos, ¿vale? La distribución, pues las redes de distribución suelen ser redes malladas, ¿vale? ¿Las redes malladas en qué consisten? Pues son redes en las que un punto determinado de esa red puede recibir el agua de diferentes caminos. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para asegurar que llegue el agua, ¿vale? Porque si por un motivo determinado hay un problema en un determinado ramal, ¿vale? Pues ese ramal se cerraría con las válvulas correspondientes, pero no se desabastecería en ninguno de los puntos, ¿vale? Porque el agua se redistribuiría y llegaría a los determinados puntos desde diferentes caminos, ¿vale? Son redes malladas, en forma de malla, en forma de red, ¿vale? Os imagináis una red de pescar que tiene, pues, así, una red mallada, ¿vale? En forma de malla. Entonces, estas redes, pensad que pueden resultar, son redes más pequeñas también, porque son redes en las que los caudales a entregar son mucho más pequeños que las redes de transporte, o sea, los diámetros no tienen nada que ver. A lo mejor las redes de transporte estamos hablando de diámetros 2000, 1800 y las redes de distribución estamos hablando de diámetros de 500, 300. Entonces no tiene nada que ver en cuanto al diseño, ¿vale? Una vez que hemos salido esto es por seguridad simplemente, ¿vale? El tema de las redes de distribución malladas es por un tema de seguridad, de dar siempre agua a los puntos determinados, ¿vale? Una vez que estamos en casa, abrimos el grifo, nos ha llegado el agua. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que pasamos a otra fase. Hemos pasado del abastecimiento, pasamos al alcantarillado, ¿vale? A la parte de agua residual. Abrimos el grifo y el agua se va. Ya forma parte de agua residual. Entonces tenemos que dotar, igual que hemos dotado a los lugares, de una red de abastecimiento, que suele ser, como ya hemos visto, por lo general una red en presión, ¿vale? Dotamos también de un alcantarillado, un saneamiento, que suele ser redes que van a funcionar en lámina libre. ¿Por qué es esto? Porque las redes de alcantarillado tienen muchas entradas, ¿vale? Entonces, resulta muy complicado hacer entrar un agua con una energía a otra agua con otra energía diferente, ¿vale? Entonces, los saneamientos por eso funcionan en lámina libre.
¿Qué significa lámina libre? Pues significa que no ocupamos toda la tubería. El agua cuando circula, el caudal que circula por el agua no va a ocupar toda la tubería, va a ocupar una parte nada más de esa tubería, de forma que las entradas a esa tubería pues puedan realizarse de forma sencilla, ¿vale? Porque si tenemos una tubería toda llena de agua con una presión determinada, sería imposible que le hiciéramos entrar agua si no tiene la misma presión o una presión mayor, ¿vale? Por eso las redes de saneamiento funcionan por lo general en lámina libre, ¿vale? Las tuberías son más grandes, o sea, las tuberías de entrada de agua, las tuberías de abastecimiento son más pequeñas porque vienen en presión. Las tuberías de alcantarillado son mucho más grandes porque funcionan en lámina libre, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos sacado el agua de las casas, la hemos llevado a la red de alcantarillado, este agua se tiene que tratar. ¿Para qué? Para poderla volver a llevar al río, ¿vale? Entonces, en este momento del ciclo es donde entran las EDAR, es decir, las estaciones depuradoras de aguas residuales, ¿vale? Nos llega agua residual, ¿vale? De saneamiento y la tenemos que tratar por los tratamientos primarios, secundarios, terciarios, ¿vale? Antes de verterla al río, ¿vale? O sea, después de la depuración podemos hacer una regeneración que se llama, ¿vale? Estas regeneraciones se hacen en las estaciones regeneradoras de aguas residuales. Dependiendo de los usos que se quieran dar al agua, podemos llegar a un tipo de elementos que vamos a incluir dentro de este agua residual para que se puedan incorporar otra vez a un ciclo determinado de agua, es decir, a unos riegos, a un tipo de estos elementos, ¿vale? Quería hablaros en este punto de la depuración, ¿vale? Quería que viéramos entre todos unos cuantos datos en cuanto a depuración de aguas a nivel mundial, ¿vale? A nivel mundial y a nivel de determinados países, ¿vale? Bueno, este era otro esquema en el que hablábamos de lo mismo y estamos en esta parte de depuración y regeneración, ¿vale? Bueno, a nivel mundial, el 80% del agua que pasa de abastecimiento a saneamiento, ¿vale? No se depura a nivel mundial, el 80%, ¿vale? Es decir, se vierte directamente a un río, a un lago o donde sea. Bueno, hablábamos de que en el mundo el 80% del agua no se depura, ¿vale? Pero es que tenéis que tener en cuenta que 1 de cada 6 habitantes en el mundo es el que tiene acceso a un agua potable. Es decir, de cada 6, 1. ¿Vale? Esto es, bueno, es para reflexionar, ¿vale? Entonces, si vamos por hablar de algunos países, ¿vale? Pues voy a daros algunos datos. En España, por ejemplo, tiene acceso a agua potable alrededor del 99,9% de la población. Es decir, hay lugares todavía, alguna casa o algún sitio así, en el que no hay acceso a agua potable, ¿vale? Bueno, en cuanto a la depuración, pues si hablamos de una depuración bruta, es decir, si estamos hablando de un caudal de entrada a la depuradora partido por un caudal de diseño de la propia depuradora, pues hablaríamos de que se trata el 63% del agua de boca que pasa a ser de saneamiento, en España se depura el 63%. Sin embargo, si estamos hablando de una depuración bruta, por así decirlo. Si estamos hablando de una depuración neta, es decir, si hablamos del caudal real de entrada con el caudal real de salida depurado, hablaríamos del 50%. Es decir, el 50% del agua que se incorpora a los ríos en España se depura, ¿vale? Esto a nivel europeo es insuficiente. Entonces, bueno, es un caballo de batalla que tenemos que seguir luchando y seguir instalando depuradoras y realizar vertidos a los ríos
a otros niveles, ¿vale? A otros niveles de residuos, me refiero. En otros países, por ejemplo, en Perú, el 76% de la población tiene acceso a agua potable, ¿vale? El resto de la población no. Sí que es verdad que pueden ser núcleos más alejados o núcleos de poblaciones más pequeños, ¿vale? De estos, en cuanto al alcantarillado, el 57% de la población cuenta con una alcantarilla, ¿vale? Es decir, puede tener agua potable, pero puede no tener alcantarillado, ¿vale? Y en cuanto a este alcantarillado, del agua que va a este alcantarillado se trata el 30%, ¿vale? Es decir, el 70% del agua no se trata. Se habla de que cuentan con 174 plantas depuradoras en Perú, pero que muchas de ellas no funcionan bien. Entonces, los tratamientos, es decir, puede ser que se construyan depuradoras, pero después el mantenimiento de las mismas no sea el que tiene que ser. Con esto quiero decir que el campo de estudio y de trabajo en cuanto a depuración es inmenso. Es decir, sí que sé que necesita apoyo estatal, pero que es un campo de trabajo importante, muy importante, ¿vale? Y con esto lo que quería hacer era animaros a que os dediquéis a este tipo de cosas porque son el futuro, porque realmente necesitamos tratar el agua, ¿vale? En Colombia, pues en Colombia el 93% de la población tiene acceso a agua potable, ¿vale? Sin embargo, alcantarillado, tenemos el 86% de los accesos tienen un alcantarillado bastante bien, ¿vale? Tratan el 42% y tienen una meta planteada para llegar en 2030 a tratar el 70%. O sea, esto ya está incorporado dentro del ADN de los propios órganos de gobierno, ¿vale? Porque quieren conseguir esa meta, quieren conseguir tratar el 70% del agua que vierte. Del 42 al 70 hay un campo importante. Esto quiere decir que se van a volcar en este campo, ¿vale? Tienen alrededor de 500 plantas en ciudades grandes, pero hay alrededor de unos 650 municipios pequeños que no cuentan con depuradoras. Entonces, posiblemente el objeto de esta meta de cara al 2030 sea precisamente la instalación de depuradoras en estos pequeños municipios, ¿vale? En estos pequeños 650 pequeños municipios que no tratan el agua. Con esto, lo que quiero hacer es eso, animaros a que enfoquéis vuestros estudios a la depuración y regeneración de agua, porque los países nos estamos dedicando o necesitamos dedicarnos a este tipo de depuración, ¿vale? Con esto no quería hacer, no quiero que lo interpretéis como tenemos poca depuración y ya está. No. Tenemos poca depuración y necesitamos depurar, con lo cual va a ser un campo en auge al que nos podamos dedicar, ¿vale? Esto que quiero que lo tengáis en cuenta. Y bueno, dicho esto, quería contarles un poco cómo sería el inicio de una red y de un ciclo integral del agua, ¿vale? Ahora quería hablar de las necesidades en cuanto a un proyecto. Imaginaros un proyecto de ciclo del agua, ¿vale? Ciclo integral del agua en el que el ser humano va a manejar el agua, ¿vale? Tenemos que ver dónde tenemos el agua, ¿vale? ¿Dónde nos cae? En un río, ¿vale? ¿Qué hacemos? Hacemos un embalse, la queremos llevar, queremos acumular ese agua y dar de beber a gente que está en una ciudad aguas abajo, ¿no? Entonces, ¿cuántas? Bueno, César, ¿qué tipo de estación de tratamiento de aguas residuales funciona mejor? Depende del tipo de agua, ¿vale? Todo esto lo trataríamos a lo largo del máster. Dependiendo de las aguas que tengamos con los lodos que lleguen y los residuos que lleguen,
pues tendremos que destacar más un tratamiento u otro, ¿vale? Pero vamos, el desbastado, tratamiento primario y tratamiento secundario suele ser común en todas, ¿vale? Depende del tipo de aguas que lleguen. Hay veces que necesitas más tiempo en una determinada fase y otras veces que necesitas más tiempo en otra determinada fase, ¿vale? Tanto operación y mantenimiento para que no queden abandonadas, claro, pero es que todos esos tanques hay que limpiarlos cada cierto tiempo, entonces tenemos que coger, el agua entra en un tanque, tenemos que tener tanques de reserva para ir limpiando. Otros tanques no se pueden limpiar porque son los microorganismos los que actúan. Tenemos que tener 2 tanques y renovarlos, ¿vale? Según los tratamientos, tratamiento primario, tratamiento secundario. Tenemos que gestionarlo. No es construir la depuradora y ala, ya está. Entra el agua, sale. La que no cabe la derivamos por el aliviadero. No se trata solo de eso, ¿vale? Se trata de ver cómo evolucionan y de realizar los pasos que vaya necesitando una estación de tratamiento de agua residual, ¿vale? Las diferentes fases, ya os digo que dependiendo del tipo de agua que llegue, con los contaminantes, unos contaminantes u otros, tenemos que ver si también nos llevan aguas con temas de ganado, ese tipo de, si tienen E. coli, si no tienen E. coli, si tienen lo que llegan de los fertilizantes, este tipo de cosas, ¿vale? Ya no solamente son los lodos o las arenas, ¿vale? Que eso en el primer desbaste se quita, ¿vale? Tenemos que ver qué tipo de aguas y qué tipo de tratamiento es mejor para cada zona, que no suelen ser los mismos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un estudio importante para cada... Es local, ¿vale? Es un estudio local, ¿vale? Bueno, voy a seguir. Estábamos hablando que queremos llevar el agua de un sitio a otro, ¿vale? Porque necesitamos abastecer de agua un determinado lugar, ¿vale? Tenemos que ver de dónde a dónde tenemos que ir y cómo almacenamos ese agua, si nos sirve con una captación o vamos a necesitar un pequeño azud o un embalse o qué. Queremos hacer también una mini central necesitaríamos cota para tener agua con un determinado caudal y una determinada altura para tener una potencia para esa mini central o no, ¿vale? Una vez que sabemos dónde hemos puesto la captación y dónde queremos llevarla, tenemos que ver por dónde la llevamos. Esto es muy importante, ¿vale? Porque dependiendo de por dónde vayamos a llevarla, primero necesitaremos un timbraje en la tubería, necesitaremos unos pasos u otros pasos, necesitaremos excavar más o menos o necesitaremos acueductos o necesitaremos sifones o no. Todo esto va a ir incrementando el valor de la conducción de transporte, ¿vale? Antes de todo esto, tenemos que ver cuánto caudal necesitamos. Para esto hay que hacer estudios poblacionales, ¿vale? Estudiar la población que hay, la población que se espera en un futuro, ¿vale? Y ver cuántos son los caudales que necesitamos. Con los caudales definiremos los diámetros de la tubería y con los diámetros de la tubería pues ya sabemos que los materiales que podemos usar, los que no, los que nos puede costar la zanja y lo que puede costar la tubería en sí, ¿vale? Caudales, pues tendremos valores medios, ¿vale? Y valores extremos. Hay unos ratios que nos vamos a ver dentro de poco, ¿vale? Tenemos que ver por dónde hemos ido, pues ver si necesitamos bombeos o no, ¿vale? En hidrología, pues estudiaremos también periodos de retorno, ¿vale? Y vemos a ver el estudio de las aguas que vamos a tener, ¿vale? El estudio de las aguas que tenemos y por otro lado el estudio de las aguas que necesitamos. Con todo esto, ver si realmente las aguas de las que disponemos son suficientes para abastecer a la gente. Si no son suficientes, tenemos que almacenarlas en un depósito en diferentes sitios, ¿vale?
Bueno, el saneamiento no solamente depende del agua residual, ¿vale? El saneamiento también incluimos el agua de lluvia que cae en las calles, ¿vale? Por eso hablamos de periodos de retorno. Calculamos las tuberías de saneamiento contando con el agua residual o también con el agua de lluvia, con la pluvial, ¿vale? Con la pluviometría. Los sistemas de saneamiento, según esto que os estoy contando, ¿vale? Pueden ser sistemas uniformes o ser sistemas separativos, ¿vale? Los sistemas uniformes son aquellos en los que se mezcla el agua residual con el agua pluvial, ¿vale? Los sistemas separativos son aquellos en los que el agua residual va por un sitio y el agua pluvial va por otro, ¿vale? ¿Cuál es mejor? Normalmente son las ordenanzas municipales las que lo deciden, ¿vale? Si el agua de pluviales y las residuales y el sistema es unitario, ¿vale? No es separativo, pues las tuberías vamos a mezclar las dos aguas, es decir, con el agua de lluvia muchas veces se limpiará la propia tubería. Las tuberías de residuales por sí solas en sistemas separativos no se van a limpiar con agua de lluvia, ¿vale? Tendremos dos redes diferentes, una con diámetros muy pequeñitos y otra con diámetros medios, ¿vale? Para el agua de lluvia. Y en una red unitaria tendríamos un solo diámetro en la que una parte irá siempre circulando el agua residual y en ocasiones de lluvias, pues además circulará el agua de lluvia, ¿vale? Los periodos de retorno que se usan para calcular estos saneamientos son del orden de 10 años de periodo de retorno, que vienen a ser entre 20 y 100 litros por segundo y hectárea, ¿vale? Eso en cuanto a lluvias. Si hablamos de carreteras con drenajes longitudinales o transversales, los periodos de retorno que se usan son un poco diferentes, ¿vale? Son un poco mayores, porque lo que pretendemos es que la seguridad, el periodo de retorno al final es el riesgo que queremos correr, ¿vale? Es decir, suponemos que si un periodo de retorno de 10 años, quiere decir que una vez cada 10 años se va a producir este caudal, ¿vale? Si, entonces, el tanto por ciento de que se produzca es 1 partido por 10, ¿vale? Si cogemos un periodo de retorno de 25 años, quiere decir que un año de cada 25 se va a producir ese caudal. Entonces, la probabilidad de que ocurra es 1 partido por 25. La probabilidad de que ocurra en un año, ¿vale? Es 1 partido por 25. Eso habla de periodos de retorno. Entonces, nos dice como el riesgo que queremos correr, ¿vale? El riesgo que se corre, que se produzca, se supere ese caudal, ¿vale? Bueno, hablábamos antes de que según si estamos en fase de transporte o fase de distribución, el agua va a circular o bien en presión o bien en lámina libre, ¿vale? En presión hablábamos que eran tuberías ocupadas y ejerciendo presión, el agua ejerce presión a las paredes del tubo, ¿vale? Lámina libre, la tubería no está llena, es decir, hay una lámina de agua, entonces el agua no va a ejercer presión sobre las paredes del tubo. Entonces consideramos velocidades diferentes en cuanto a tuberías de presión o tuberías de lámina libre diferentes. ¿Por qué? Porque las pérdidas de carga que genera ese movimiento del agua van elevadas al cuadrado. Entonces, si la velocidad es muy grande, las pérdidas de carga son muy grandes, ¿vale? Pero las pérdidas de carga también dependen de la superficie de agua ocupada, ¿vale? Entonces, en tuberías de presión vamos a contar con un límite de velocidad de hasta 2 metros por segundo del agua, ¿vale? Es decir, el caudal que puede circular por una tubería, que es igual a la velocidad por la sección, va a estar limitado por una velocidad de 2 metros por segundo en una tubería que funciona en presión. En una tubería que funciona en lámina libre, sin embargo, esa velocidad
podemos admitirla hasta 6 metros por segundo, ¿vale? Incluso hay veces que podemos admitir velocidades más altas si esa tubería sufre un tratamiento antiabrasivo, ¿vale? Las tuberías, o sea, no hablamos de tuberías de velocidades más altas porque la propia tubería podría verse afectada por diferentes erosiones producidas por el agua, ¿vale? También quería deciros que tenemos una velocidad límite inferior, o sea, una velocidad mínima. La velocidad mínima está en torno a los 0,5 metros por segundo. ¿Por qué? Pues para evitar la sedimentación dentro de las tuberías. Bueno, en las tuberías de presión puede producirse sedimentación si la velocidad de circulación media es inferior a 0,5 metros por segundo. Y las de lámina libre, pues igual, ¿vale? Entonces no nos interesa. Y con esta velocidad, con una velocidad de 0,5 metros por segundo, lo que hacemos es asegurarnos una autolimpieza. Sí que es verdad que en sistemas unitarios, cuando solamente hay aguas residuales, hay veces que los diámetros son tan grandes que la velocidad que obtenemos con los caudales que nos salen pues son inferiores, pero bueno, contamos con que el caudal medio con agua pluvial pues vaya a hacer ese tipo de limpieza, ¿vale? ¿Qué más? Hablamos de redes, ¿vale? Esto lo habíamos estado viendo, también os lo he comentado, las redes de abastecimiento, las redes de distribución, las pequeñas, las que ya salen del depósito y van a las casas, ¿vale? Pues estas redes tienen un diámetro medio, más o menos, alrededor de 125 milímetros. Las acometidas, es decir, las distribuciones que van de esa red a lo que son las casas, vienen a ser de 2 pulgadas, 63 milímetros. Sin embargo, las redes residuales son más grandes. Y diréis, ¿por qué? Si el agua que entra es el agua que sale. De hecho, las dotaciones que se usan para cálculos de saneamiento, de abastecimiento, son las mismas que se van a usar para las redes de saneamiento. Consideramos que el mismo caudal que sale, o sea, que entra, es el caudal que sale, ¿vale? Para los cálculos de caudales, de cálculo de alguna red de abastecimiento o de saneamiento, ¿vale? Bueno, pues eso, en las redes de residuales los diámetros mínimos que se establecen son del orden de 300, 400 milímetros, ¿vale? ¿Por qué? Para que puedan ser accesibles en la limpieza, ¿vale? También, bueno, muchas veces también depende de los ayuntamientos, ¿vale? De los pliegos de prescripciones técnicas de los ayuntamientos. Y las distancias entre pozos suelen ser de 50 metros, es decir, para que se alcance la limpieza, distancia entre pozos 50 metros, ¿vale? Para que 25 metros por aquí, 25 metros por aquí, alcancemos a limpiar lo que es la red de residuales. En algunos ayuntamientos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, permiten distancias entre pozos de 100 metros porque los elementos que tienen, los diámetros son más grandes, son superiores a estos que tenéis aquí, y porque los elementos de limpieza que tienen alcanzan 50 metros por cada uno de los pozos, ¿vale? Bueno, quería comentaros también otra cosa de las redes de residuales antes de hablaros del trazado en planta y en alza. Las redes de residuales, los pozos, las redes de residuales, aunque son redes en lámina libre, las conducciones que empleamos obligatoriamente tienen que soportar una presión de una atmósfera, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos pozos puede venir una avenida, una lluvia extrema, y el agua puede subir por estos pozos, ¿no? Entonces, ese agua ejercería una presión sobre la tubería. Como los pozos no suelen tener una altura mayor de 10 metros, pueden tener 5 metros, una altura mayor de 10 metros es una atmósfera de presión, ¿vale? Pues se calcula que el tubo de residuales debe de aguantar una presión de una atmósfera, ¿vale? Importante. Bueno, en cualquier caso, quería daros unas pequeñas pinceladas sobre el trazado, ¿vale? Trazado en planta y trazado en alzado. Tenemos que ver, una vez que sabemos de qué punto a qué punto queremos llegar, tenemos que ver qué energía tenemos disponible. En principio, la energía que tendríamos disponible sería la diferencia de cotas entre
puntos, entre el punto de salida y el punto de salida y el punto de llegada, ¿vale? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta las pérdidas de carga que se van a perder al llevar el agua de un punto a otro por rozamiento, ¿vale? Tenemos que ver si la distribución que vamos a hacer se va a realizar en presión, ¿vale? O se puede realizar en lámina libre. Con lo cual, a lo mejor podemos incluso poner un canal, ¿vale? Si vamos a emplear una tubería, tenemos que ver qué alturas de relleno tenemos en la zanja, ¿vale? Si el perfil va a ser cóncavo, convexo, plano, vertical, los obstáculos que tenemos, que nos encontramos en el camino, ¿vale? Si tenemos que cruzar un río, si tenemos una tubería de gas, si hay un puente que nos vaya a ayudar a colgar la tubería o tenemos que hacer un sifón, ¿vale? ¿Vamos a llevarla por caminos la tubería? ¿O vamos a llevarla a los pies de la carretera? Por ejemplo, aquí no podemos poner, tenemos una zona, una franja a lo largo de más bien a lo ancho de las carreteras, en las cuales no podemos colocar nada, ¿vale? Pero por los caminos sí que podemos llevar una tubería, de forma que nos ahorraríamos realizar caminos una vez que vamos a ejecutar la obra, ¿vale? Necesitamos ver la ocupación que tenemos y las piezas especiales con las que vamos a contar. Las piezas especiales son los codos, son las Ts, ¿vale? Son los finales de ramal. Son piezas a tratar que deben estudiarse con cuidado, ¿vale? Dependiendo del diámetro y dependiendo de la presión y dependiendo del material, ¿vale? Y bueno, creo que nos han sobrado algunos minutillos. Todo esto, ¿no? Para que nos contéis dudas, ¿vale? Todo esto que os hemos tratado de contar está bien detallado y bien explicado punto por punto dentro del máster en Ingeniería del Agua de EADIC, ¿vale? Hablaremos de tratamiento, hablaremos de depuración, de gestión de residuos, de cálculo de caudales iniciales, de caudales de salida, de redes de distribución, de elementos de las redes, de tipos de materiales. Todos los docentes, los que me incluyo, pues hablamos de todo este tipo de cosas. Y como os he puntualizado antes, es un campo en auge.